Identificación de sistemas es un tema importante en la rama de ingeniería de control, ya que es necesario a veces para poder modelar matemáticamente un proceso para luego diseñar un sistema de control. Acá en este video les voy a mostrar una metodología sencilla para poder modelar matemáticamente mediante identificación con diagramas de Bode para que luego puedan diseñar sus propios controladores ya sea en el dominio temporal o en el dominio frecuencial. La problemática que se plantea a la hora de diseñar controladores es la necesidad de tener un modelo matemático del proceso o la planta que se desea controlar. Por modelo matemático es muy abarcativo, entendemos por modelo matemático ecuaciones matemáticas obviamente, pero abarca muchos campos. En la ingeniería de control, para nuestro caso, un modelo matemático modela, valga la redundancia, la dinámica de un proceso. Esa dinámica del proceso se rige por las leyes de ecuaciones diferenciales, y para nosotros en el dominio de Laplace, si se hace la transformada de Laplace de ese modelo matemático expresado en ecuaciones diferenciales, lo que se obtiene es una función de transferencia, haciendo todos los pasos necesarios para poder obtener dicha función de transferencia. Ahora bien, esa función de transferencia normalmente no se conoce. Uno entra a trabajar con una planta o un proceso y no tenemos noción de los polos y los ceros de esa planta. Y tampoco sabemos el orden, cuántos polos tiene, etc. Entonces, una de las problemáticas que surgen a la hora de diseñar un sistema de control es poder conocer esa función de transferencia. Existen varios métodos de identificación, algunos son más robustos que otros, pero todos tienen el objetivo de encontrar un modelo que no sea exacto, porque nunca se va a encontrar un modelo matemático exacto, sino que sea lo bastante fiel a la planta para poder luego diseñar el controlador o el sistema de control en sí. Una de las herramientas que se usa en este curso son los diagramas de Bode, de magnitud y de fase. Si bien es un método primitivo, es porque es sencillo de poder estimar polos y ceros a partir de asíntotas, como ustedes vieron en control 1. Hay instrumentos electrónicos que sirven para poder graficar estos diagramas de Bode de magnitud y fase, que son los analizadores de espectro. Estos dispositivos se usan más que nada para medir integridad de sistemas de comunicaciones, respuesta en frecuencia de filtros, entre otras cosas. Como estos dispositivos son pensados para sistemas de comunicaciones o sistemas de radiofrecuencias, sistemas de ondas de Wi-Fi, entonces estos sistemas su ancho de banda comienza desde los megahertz y se extiende hasta los gigahertz. Entonces a nosotros no nos serviría estos instrumentos porque los anchos de banda que nosotros manejamos en sistema de control son relativamente bajos. Por lo general, un sistema de control y una planta, un proceso que se desea controlar, domina en bajas frecuencias. Un proceso, por ejemplo, un proceso de calefacción, siempre va a ser un proceso lento, nunca se va a llegar de 0 grados Celsius a 60 grados Celsius en un milisegundo. Es muy raro eso. Entonces, teniendo ese concepto como ejemplo de algo más realista, realmente una planta, un proceso, no es de alta frecuencia. Entonces estos instrumentos no nos estarían sirviendo, pero existen. Entonces una alternativa que se plantea para poder identificar es este esquema que está acá, en donde tenemos a lazo abierto la planta o proceso que se desea modelar, un generador de señales, como esta que tengo acá modelado con una onda senoidal, y un instrumento de medición como un osciloscopio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a barrer desde bajas frecuencias hasta altas frecuencias
Altas frecuencias es relativamente... Altas frecuencias es relativo con el ancho de banda de la planta. Por ahí 10 Hz o 1 Hz ya es altas frecuencias para la planta si la planta domina en muy bajas frecuencias. Por ahí 10 Hz es de baja frecuencia para otro sistema. Entonces es relativo del proceso que estamos modelando. Como estamos diciendo que las plantas son de baja frecuencia, o sea, su ancho de banda es bajo, son plantas lentas, entonces altas frecuencias, ya para muy altas frecuencias, 1 Hz, 10 Hz ya es muy altas frecuencias. Ya para ese margen, la planta atenúa muchísimo la señal. Entonces, teniendo ese concepto más o menos en claro, lo que se hace es modificar las frecuencias del generador de señales e ir tomando muestras en el osciloscopio tanto de la señal de entrada como de la salida. Y de esa manera poder ir rescatando datos para poder medir tanto magnitud como fase. Aquí les muestro una idea conceptual, digamos, es una idea más que nada para que tengan en la mente cómo es un barrido de frecuencia cuando ustedes le hablan de barrido frecuencial o de frecuencia. Esto es lo que haría un analizador de espectro, por ejemplo, cuando le piden barrer en frecuencia para obtener un diagrama de Bode, por ejemplo. Lo que se hace es comenzar en bajas frecuencias e ir tomando valores continuos, si se quiere, de frecuencias e ir aumentándolas progresivamente. Lo que se observa en azul es la entrada y a la salida lo que se observa en color rojo es una onda senoidal también, pero como se puede observar, a bajas frecuencias tiene una alta amplificación que a medida que aumenta en frecuencia tiende a atenuarse. Esto es un claro ejemplo como para que tengan en mente cómo es un barrido de frecuencia cuando escuchen ese término. A la hora de elegir con qué frecuencia se va a trabajar, es importante tener en cuenta que la elección de las frecuencias o el paso entre una frecuencia y otra no debe ser lineal. ¿Qué quiere decir que no sea lineal? Es que no pueden tomarse un paso constante entre frecuencias, porque cuando ustedes grafiquen Bode, Bode se grafica sobre escala semilogarítmica, o sea, una escala no lineal. Entonces tienen que tener en cuenta que la elección de las frecuencias tiene que ser en escala no lineal. Entonces, acá les muestro una carta semilogarítmica como para que tengan una noción, si se quiere, de bajas frecuencias a un poco más grande, digamos, en altas frecuencias. Cómo pueden ir tomando por décadas o por octavas, por ejemplo, cada frecuencia. Con estos datos y con el vector de frecuencia que se han elegido para hacer el barrido en el osciloscopio, van a tener, por ejemplo, esta muestra que está acá. Esta es, por ejemplo, una muestra de señal con una determinada frecuencia. La entrada, la señal azul, es una señal senoidal y la verde es la salida, que como se puede ver para bajas frecuencias tiene una alta ganancia y amplifica, por supuesto. Entonces se puede analizar o se puede estimar, digamos, la magnitud y la fase de dos maneras. O por el dominio temporal, como se puede ver acá, o superponiendo el canal 1, que es la señal de entrada, con el canal 2, supongamos que es la señal de salida, y obteniendo lo que se denominan las figuras de Lissajous. Las figuras de Lissajous no son más que, en este caso, elipses deformadas, si se quiere, que van teniendo forma en función del desfasaje y magnitud también de estas señales. Yo la magnitud, personalmente, me gusta estimarla en el dominio temporal, o sea, viendo la onda senoidal, como la relación que hay entre el pico de la salida, el pico máximo que tiene la salida, sobre el pico de la entrada. Esa relación ya es la ganancia que tengo de mi sistema a esa determinada frecuencia. Si a eso le aplico el 20 logaritmo de lo que obtuve anteriormente, obtengo la ganancia expresada en decibelios o en dB. Se puede también calcular con las figuras de Lissajous, como se puede ver acá.
viendo estos segmentos, por ejemplo, I1, que es, no sé si se logra ver bien, pero es ese segmento que tenemos acá como el segmento menor, y el segmento mayor en el eje Y, que aquí le llamo I2. Lo mismo sería con el eje X. Sería el segmento menor X1 y el segmento mayor X2. Si hago la relación entre I2 y X2, obtengo la ganancia para esa determinada frecuencia. Y la fase se puede determinar, como les dije, de manera temporal, viendo las señales temporales en senoidales, o con las figuras de Lissajous, teniendo la relación entre I1 e I2, por ejemplo, y aplicándole el menos arco seno de esa relación, obtengo la fase para esa frecuencia. Eso es cuando la fase está entre 0 grados y menos 90 grados. A medida que va aumentando el desfasaje, cuando cruza los 90 grados, tiende a hacer esta elipse, tiende a rotar la elipse de esta manera. Obviamente de manera progresiva. Entonces ahí, cuando quieran calcular la fase, le tienen que restar 180 al arco seno de esa relación, I1 sobre I2. También se puede medir de en manera temporal la fase en grados, como 360 grados, por el tiempo de retardo que tienen las señales entre sí, es decir, el tiempo que tiene el primer pico, supongamos, de la señal de entrada con el primer pico de la señal de salida. Esa diferencia temporal es el retardo. Sobre el periodo de la señal, que como sabemos estamos identificando sistemas lineales. Entonces si yo entro con una frecuencia de 1 Hz, voy a salir con una frecuencia de 1 Hz. Y un periodo, el mismo periodo, obviamente. Entonces el periodo de la señal es común para las dos, porque es un sistema lineal. Una vez capturados los datos del osciloscopio, se pueden relevar los mismos en MATLAB. Acá se puede ver que los puntos en rojo son las muestras que yo obtuve, que yo calculé, tanto de magnitud como de fase, y luego interpolé. Hice la interpolación de todos los puntos para poder graficar la respuesta de magnitud y la respuesta en fase. Entonces, se puede observar claramente que a medida que aumente la cantidad de puntos, lo que voy a obtener es una mejor resolución de las gráficas. Pero esto es relativo de la gráfica. Si yo veo que la gráfica no logro distinguir bien si hay un polo o un cero, o las caídas de 20 dB por década, es decir, si tengo un polo muy cerca de un cero, si tengo un polo doble que no logro distinguir si es un polo doble o no, entonces me tengo que dar más puntos para poder graficar mejor la respuesta en frecuencia en bode. Si no, con esto me puedo conformar. Acá se puede observar que ya se puede ver un decaimiento. Acá se puede ver que hay un decaimiento de 20 dB, por ejemplo. Después tiende a mesetarse la curva, es decir, hay una presencia de un cero y luego un polo doble. En este caso, con esta cantidad de puntos es harto suficiente para poder estimar polos y ceros. A la gráfica de la derecha puede observarse la estimación de los polos y los ceros con lo que ustedes ya vieron en control 1, que es mediante asíntotas o aproximación asintótica, en donde acá se puede estimar a bajas frecuencias la ganancia y también polos y ceros. Acá, como se puede observar, encuentro un primer polo a menos 20 dB por década y luego aparece un cero porque me tiende a mesetar la curva, me la tiende a aplanar, si se quiere, y luego encuentro un polo doble. Este polo doble, digamos, lo encontré viendo también la gráfica de fase. La gráfica de fase suele ser bastante útil a veces para poder
distinguir si es un polo doble, por ejemplo, o uno simple. En este caso es un polo doble porque la fase de tender de 0 grados, como en el caso de recién, que tendía a 0 grados porque había un 0, pasa a tender a 180. Es decir, hay una rotación doble de 90 grados. O sea, hay una rotación de 180. Lo que quiere decir que hay una presencia de un polo doble. Pero a veces la gráfica de fase, si bien ayudan un poco a entender si hay una presencia de un polo doble o un cero o lo que fuere, en mi criterio no son tan importantes el diagrama de fase. A veces sí es importante si se quiere medir retardos, pero en este caso en particular no, y en el caso de las prácticas de laboratorio no es tan importante. Sí es importante las gráficas de magnitud que se quieren, porque son las que van a poder, las que tienen que usar para poder estimar polos y ceros. Una vez hecho esto, de haber estimado la ganancia del sistema, los polos y los ceros, construimos la función de transferencia estimada de la planta. Con esto terminaría la parte de identificación de sistemas. Como se puede observar en esta gráfica, se grafican las respuestas en frecuencia del modelo teórico, que no lo tendrían en la práctica, en la vida real no lo tendrían, y la respuesta del modelo estimado y experimental del modelo, en líneas de trazo roja. Como se puede observar también, el error de modelado es más que aceptable. ¿Qué quiere decir que es aceptable el error de modelado? Y que yo con esta estimación o aproximación puedo obtener un modelo matemático que me sirve y que me es fiel a la planta. Y con eso puedo diseñar un controlador o un sistema de control que luego cuando lo pruebe en la planta real, las prestaciones van a ser similares a las que yo simule. A veces los errores de modelado se deben también a identificaciones erróneas o identificaciones, por ejemplo, de un sistema de segundo orden, cuando en realidad el sistema es de tercer orden o de cuarto orden, etc. O porque hay dinámicas no modeladas de alta frecuencia. Ese tipo de errores de modelado se pueden subsanar cuando el diseño del control es un diseño de control robusto. Un diseño de control robusto suele lidiar con estas incertidumbres o errores de modelado o dinámicas no modeladas, y en función del diseño de control que ustedes hagan, puede llegar a ser en algunos casos más notable o no la diferencia que ustedes observen luego cuando diseñan el controlador y lo prueben en la planta, qué diferencias pueden haber con el diseño que ustedes hicieron en simulación. Acá les muestro un ejemplo rápido de un barrido discreto de frecuencias, en donde para cada barrido obtengo una captura de la entrada en azul y la salida en rojo. Y voy a medida que aumento en frecuencia, se puede observar cómo la señal en rojo, la salida, tiende a ir atenuándose. Obviamente a bajas frecuencias tiene mucha ganancia, por eso se ve más grande que el azul. Pero a medida que aumento la frecuencia, la señal roja tiende a atenuarse, hasta que llega un momento que casi se parece más al ruido, y esto quiere decir que la relación señal a ruido tiende a degradarse. ¿Qué quiere decir que la señal a ruido tiende a degradarse? Y que digamos, la potencia de ruido tiende a ser más dominante sobre la potencia de la señal. La relación señal a ruido se calcula como la potencia de la señal sin ruido sobre la potencia de ruido. Si la potencia de ruido es dominante frente a la potencia de la señal, voy a tener una degradación de esta relación señal a ruido, y lo que quiere decir que el valor va a ser menor, más chico. Esto también se puede observar acá, que las gráficas de Lissajous para altas frecuencias son prácticamente inservibles. No puedo llegar a obtener datos relevantes de magnitud y de fase, porque ya no distingo los segmentos de la elipse. Ya el ruido es más grande que la señal y ya no puedo estimar magnitud y fase. Acá en MATLAB les muestro el ejemplo que les
les muestro el ejemplo que está en el PowerPoint, en donde acá muestro cómo ploteo los datos que obtengo del osciloscopio. En primer lugar, acá en la primera línea de código se puede observar el vector de ganancia. Acuérdense que la ganancia se podía calcular como la relación que había entre el pico de salida sobre el pico de entrada. Esa relación me daba la ganancia. Si eso lo expresaba en dB, es decir, aplicar el 20 logaritmo de la ganancia que yo obtuve en el dominio temporal, obtenía la misma expresada en dB. Luego construí el vector de frecuencias, o mejor dicho, el vector de barrido discreto de frecuencias. Le llamo barrido discreto porque voy obteniendo muestras discretas de la señal. A esta frecuencia, por ejemplo, obtengo una señal con una amplitud y fase distinta, con esta frecuencia otra señal con amplitud y fase distinta, y así sucesivamente. Entonces es discreto, son muestras de la señal que yo voy obteniendo. Y esto me va a servir para hacer los cálculos que les mostré anteriormente en el PowerPoint. Luego, acá escribo los datos o los parámetros de las figuras de Lissajous que les mostré. Por ejemplo, en este caso, los referidos al eje Y, los segmentos I1 y los segmentos I2. Cada par ordenado corresponde a un valor de frecuencia. Por ejemplo, este con este responden a esta frecuencia y así sucesivamente. Y luego hago la conversión de Hertz a radianes por segundo. Porque normalmente la respuesta en frecuencia en Bode se grafica en radianes por segundo. Es una convención. Y luego para graficar la fase, mejor dicho, calcular la fase con estos parámetros de Lissajous que obtuve, básicamente yo sé que, digamos, yo a priori he analizado los datos y sé que desde la primera muestra hasta la 11ª muestra, el desfasaje va entre 0 grados y menos 90 grados. Entonces calculo el menos arco seno de esa relación entre I1 e I2. Luego cuando el desfasaje es de menos 90, o sea, el desfasaje está entre menos 90 grados y menos 180 grados, eso me doy cuenta en el osciloscopio cuando veo que rota la elipse de Lissajous. Entonces lo que hago es calcular lo mismo que hice anteriormente, nada más que le resto 180. Luego lo que hago acá es nada, básicamente para que quede mejor elimino las últimas 4 muestras que no me aportan mucho y finalmente grafico. Entonces si hacemos correr todo esto, nos queda lo que les mostré en el PowerPoint. La respuesta en frecuencia del modelo experimental con los puntos interpolados. En este otro ejemplo, que no está en la PowerPoint, esto lo hice con la planta real, con las de la práctica de laboratorio, y directamente con el osciloscopio. Como hice anteriormente, acá lo que hago, bueno, básicamente como referencia, escribo con qué, por ejemplo, cuántos volts por división trabajé en el canal 1 y en el canal 2, para tener una ayuda de memoria por si tengo que volver a graficar, ver el osciloscopio y para tener la misma escala, digamos. Y la entrada que utilicé, en este caso, son 200 mV. Como es una aclaración la que les voy a hacer acá, estas plantas a baja frecuencia tienen mucha ganancia. A lazo abierto estoy hablando, ¿no? La identificación se hace a lazo abierto. Entonces, si ustedes les meten un escalón de 1 volt, como están acostumbrados a hacer en control, siempre meten un step de 1, que significa 1 volt, van a saturar, van a sacar del rango lineal al sistema. Entonces, teniéndose en cuenta,
200 milivolt para mí es una amplitud apreciable, pero que no llega a saturar el sistema. Es decir, si yo le meto una señal de 200 milivolt pico a la planta, yo a la salida voy a ver una amplitud muy grande, porque tiene mucha ganancia. Eso es una aclaración para que ustedes tengan en cuenta. Luego me construye el vector de frecuencias como les mostré anteriormente, de manera no lineal. Acuérdense, el paso que yo me tomo entre muestras es no lineal, aproximadamente, no es. Y luego los ejes de las elipses de Lissajous que medí en el osciloscopio en el modo XY. Y luego, bueno, calculo la señal de entrada, como les dije, de 200 milivolt. Acá puse 236, en realidad 236 milivolt porque yo medí en el osciloscopio y realmente eran 236 milivolt. Para que sea más exacto el cálculo. Y medí la salida, los valores pico de la señal de salida, para cada frecuencia. Como se puede ver, como se puede observar, digamos, a medida que aumenta la frecuencia, estos valores tienden a crecer. El último valor está en el orden de los milivolt, así que más allá de eso es ruido. Ya en la magnitud, en el orden de los milivolt, ya empezamos a pelear con el ruido. Lo que hago luego es hacer la relación de la salida con la entrada para obtener la ganancia. Hago Vout sobre Vin. Ya eso luego le aplico el 20 logaritmo para obtener la ganancia en dB. Luego hago la conversión de Hz a radianes por segundo para obtener las frecuencias en radianes para poder graficar como estamos acostumbrados a ver en Bode. Y luego grafico, sencillamente. Si corremos esto, bueno, aquí pueden observar en azul la respuesta en frecuencia del modelo teórico que no se tiene en realidad. Esto es a los solos efectos de mostrarla en contraste con la respuesta obtenida experimental. Y en roja, bueno, el modelo experimental obtenido. Se puede observar que hay un cierto error de modelado, como les mencioné anteriormente con el otro ejemplo. Sin embargo, se puede observar algunas diferencias con la teórica. Se puede ver que la teórica tiene ceros, pero no se los puede identificar tan fácilmente como en el modelo experimental. Tanto el teórico como el experimental tienen un cero, tienen polos y ceros. Pero acá en la gráfica experimental se puede ver mejor la frecuencia del cero. Si se puede observar bien acá, viene con un decaimiento de 20 dB por décadas, es decir, la primera frecuencia de corte es un polo, pero automáticamente en este entorno de frecuencias hay un cero, porque tiende a como aplanar la curva de Bode. Y automáticamente ahí como que tiende a decrecer. Entonces, por esta zona hay otro polo. ¿Por qué no seguir graficando? Porque básicamente ya para estas frecuencias ya atenúa mucho la señal y como les comenté, la relación señal a ruido tiende a degradarse, a empeorarse. Entonces acá vamos a estar peleando con el ruido, ya que va a ser más dominante que la señal. Entonces ya a partir de acá, en mi criterio ya la estimación de los parámetros no va a ser muy buena, porque ya voy a estar confundiendo el ruido con la señal. Ya para este rango de frecuencia para acá, ya no tengo mucha información, digamos. Esa es una de las pequeñas desventajas que se tendría con este tipo de identificación con Bode, ya que haciendo un barrido discreto de frecuencias, va a llegar un momento que para una determinada frecuencia la amplitud de la señal de salida va a ser tal, o digamos, tal que el ruido de la misma va a ser comparable con la señal de salida. Ya en ese punto, las estimaciones van a tener mucho sesgo o mucho error. Entonces lo que les recomiendo es que por ahí
Si siguen haciendo esas estimaciones, pueden llegar a cometer más error de modelado por ruido que porque realmente atenúa demasiado la señal. En condiciones ideales se podía extender hasta eh, más altas frecuencias, pero ya el ruido empieza a ser dominante. Y entonces eso es un problema. Hasta acá es identificación de sistemas con diagramas de Bode. Las ventajas que se tiene es que, bueno, claramente es una identificación relativamente sencilla. Una vez que se tienen los datos y se grafica en MATLAB, se pueden llegar a estimar relativamente fácil polos y ceros y la ganancia. La desventaja sería que por ahí a altas frecuencias ya no es muy preciso porque ya empieza a dominar el ruido. Y el ruido es un problema a veces. A veces esto se puede de alguna manera complementar con el análisis temporal. Es decir, acá estamos haciendo un análisis frecuencial, si se quiere, en frecuencia, pero se podría contemplar haciendo el mismo análisis que hicimos, pero en el dominio temporal. Es decir, si ahora realimentamos el sistema a lazo cerrado y medimos, en un osciloscopio, vamos a poder ver que es un sistema subamortiguado y de esa manera podemos llegar a obtener otros datos que nos sirvan para obtener, por ejemplo, una aproximación de un modelo de segundo orden. Acá no se los muestro para no ser largo el video, pero puede llegar a complementar la información que ustedes ya tienen de los diagramas de Bode. Recuerden que la identificación de Bode es a lazo abierto. Por eso elegimos una amplitud relativamente baja. Luego, si quieren hacer un análisis temporal para lograr estimar una función de transferencia de segundo orden, por ejemplo, deben realimentar el sistema, es decir, cerrar el lazo y meter un escalón, y con ese escalón medir, por ejemplo, como es un sistema subamortiguado, van a medir los tiempos de la oscilación sostenida, la frecuencia natural, etc. Eso es todo.